Causalidad histórica, una perspectiva didáctica para su aprendizaje. Práctica de la enseñanza. La práctica de la enseñanza tiene poco efecto en el desarrollo. La práctica de la enseñanza consiste en la comprensión y explicación escrita de los contenidos, tomando en cuenta las estrategias y habilidades, así como el análisis ético y los valores para entender y captar los contenidos de manera óptima. La práctica de la enseñanza son tareas ajenas a los estudiantes, son poco motivadoras para la participación activa, siendo así un aspecto que complica el recordatorio de concepciones previas. Conocer y aprender historias consiste en aprender los hechos y la conexión causal de esos acontecimientos. Conocimiento anecdótico. Es un instrumento o metodología de registro de información conductual, en el que se describe de manera más objetiva posibles conjuntos de hechos, situaciones o fenómenos que han tenido lugar en un periodo de tiempo en el que se ha llevado a cabo una información. Fática. El término suele usarse para calificar a lo que depende de los hechos o se fundamenta en ellos, a diferencia de lo que sucede con lo teórico. Un hecho fático es objetivo y, en ese punto, no puede ser puesto en duda. En el habla cotidiana no siempre estamos atentos a estos matices, ya que en las conversaciones informales no están regidas por estructuras exactas, pero en ciertos hábitos no podemos confundir lo fático con lo supuesto. Ideas unívocas. Suele referirse a lo que tiene una única interpretación posible o a lo que mantiene su significado o esencia sin variación. Andamiaje. Se trata de la participación docente, con la intención de favorecer el desarrollo del aprendizaje, para apoyar el desarrollo del aprendizaje siendo funcional con su rol como intermediario entre la razón del estudiante y la realización de sus actividades correspondientes, y se apropie de la lógica de la disciplina. Tareas textuales. La escritura. El texto es importante para el desarrollo de la causalidad. Para algunos historiadores, pues de esta manera pueden enviar mensajes y comunicar ideas en el pensamiento y la imaginación. Para realizar una causalidad se debe considerar dos aspectos, en el caso del estudiante y en el caso del docente. Para lograr un aprendizaje causal se debe tomar en cuenta la calidad del andamiaje sobre el proceso de elaboración escrito, sobre todo que el estudiante pueda comprender el sentido del texto para formular y construir ideas, opiniones y aprendizajes. Para fortalecer la calidad del andamiaje se tiene que realizar un buen ejercicio. Tareas de calidad. Las tareas de calidad son tareas que simulan situaciones complejas, que están encaminadas a la realidad y con la cotidianidad, donde pueden tener la capacidad de solucionar problemas, realizar estrategias que desafíen y motiven a los estudiantes a escribir sobre la comprensión y explicación del hecho histórico. En una secuencia didáctica se elaboran criterios causales para que los alumnos elaboren escritos de un tema escrito. Las tareas textuales se basaron en la realización de textos desde distintos criterios sociales para entender el hecho histórico. Proceso de construcción. Desde el caso del estudiante. Se trata de la realización o construcción conceptual de acuerdo a lo que va comprendiendo y analizando, es decir, cómo lo entiende
El estudiante razona la historia. Proceso de construcción desde el caso del docente. En el caso del docente es importante que se lleve a cabo el andamiaje pertinente de la construcción de tareas, guiado a través de procesos de habilidades de calidad escrita y el manejo de elementos causales, haciendo conciencia de que estas estrategias deben ser óptimas. Se integran contenidos declarativos sobre los procesos históricos. Calidad de andamiaje. La calidad de andamiaje es reforzar la estructura de los elementos que se aportan para el aprendizaje, que no se obtienen desde la autonomía. La interacción de apoyar la idea de mejorar la calidad de andamiaje es para el reforzamiento de aprendizaje y la motivación a escribir su comprensión de la lectura, y se pueda lograr realizar tareas que involucren la simulación de situaciones complejas para que los estudiantes puedan visualizarlas después de diferentes ángulos y encuentren relación con las de la vida real o su presente. Caja de recuerdos. Anteriormente era elaborar un escrito dirigido a futuras generaciones que testimoniara cómo era el mundo y México en su época. Con este escrito se buscaba que el estudiante desarrollara su imaginación para la contextualización de los orígenes del movimiento estudiantil del 68 y le solicitamos asumiera el rol del estudio para que pudiera tomar distancia con el hecho histórico. Reseña periodística. La reseña se pretendía que el estudiante diera cuenta del proceso, cambios y continuidades desde su origen hasta el término formal de la movilización del 68 en México. Situación-problema. Elabora una propuesta de solución ante casos hipotéticos del conflicto entre padres que se vivieron en el movimiento estudiantil del 68 y sus hijos sobre temas de sexualidad, géneros y política. La distancia para la toma de postura estaría dada por el manejo de aspectos causales contemplados de las rúbricas, por las relaciones pasado-presente que tenían que establecer para resolver el caso. La evaluación del aprendizaje causal. Para todas las actividades realizadas es fundamental realizar una evaluación que estén estrechamente vinculadas con el proceso de aprendizaje y enseñanza causales, pues este procedimiento actúa para su mejora. La elaboración de tareas textuales va de la mano con las rúbricas. Estas apoyan la enseñanza a dos aspectos. Como número uno, le da una vista más amplia al docente, entender a los alumnos. El docente se apoya de esta evaluación y así realizará una construcción de aprendizajes y ejecuciones esperadas. Esto ayuda a los estudiantes a ser conscientes de sus estrategias y recursos. Las rúbricas son un instrumento de evaluación. Se centran en la calidad y la valoración cualitativa del desempeño o ejecución real de los estudiantes, que vincula lo conceptual y el procedimental en relación con tareas situadas, abiertas y complejas que replican de manera real o realizan la riqueza de las diversas del contexto problemático que enfrentan los expertos. Exposición de causas. Es el tipo de causas por las que se inclina una persona que expone el hecho histórico. Comprende las categorías causas intencionales, que se refiere a la comprensión y explicación del hecho desde los sujetos históricos, y causas estructurales, que tratan de las circunstancias, condiciones o contexto desde las que se comprende y explica el hecho. Descripción de las relaciones. Se trata sobre la organización, tipo de vínculos y estructuras de las causas que se maneja una persona en la comprensión y aplicación del hecho histórico. Engloba las categorías de relaciones cronológicas internas o de continuidad, externas o de simultaneidad, y relaciones pasado-presente. Particularmente nos pareció necesaria la variedad y coherencia, integración y papel de tales relaciones. Manejo de contenido. Se centra en la calidad y extensión del contenido de los argumentos
y de términos especializados. Abarca la categoría sobre el desarrollo de ideas y de datos. Nos concentramos en el uso selectivo estructurado y analítico de la información. Desempeño novato. Es el punto de partida desde el hecho en el que comienza a ser hábil para categorizar y distinguir conceptos, así se obtenga una descripción de ciertos aspectos en la historia. Desempeño distinguido. Representa el aprendizaje más experto, mostrando los conocimientos de manera más amplia, relacionadas con la estructura disciplinaria. Implica un proceso más largo de preparación. Desempeño limitado. Se acentúan momentos de aprendizaje de acuerdo a la construcción, incorpora conocimientos para la organización de un aspecto causal. No considera todos los elementos y esto interfiere en la calidad de la ejecución. Desempeño competente. Se define como el manejo preciso de elementos, se acerca a la calidad de ejecución, resalta y ejecuta óptimamente un criterio y categoría causal. Proceso de construcción causal. Es construir una presentación teórica sobre procesos empíricos complejos que nos permite sugerir una relación de causalidad que de hecho puede apelar explícitamente a entidades, acciones, procesos o asociaciones meramente conjeturales. Las explicaciones mecánicas entonces buscan sugerir un modelo que está basado en la idea de proceso causal, a partir del cual explica la causa de un determinado fenómeno, intentando desagregar con la mayor detalle posible de la caja negra de dicha causalidad. Debido a ello, los mecanismos deben de ser atendidos como constructos teóricos coherentes y sistemáticos, basados en marcos teóricos de mayor envergadura, que pretenden sugerir una explicación de rango medio, a la vez que expresan de modo explícito las consecuencias observables que habilitan la prueba empírica de cada uno de los componentes de tal explicación. Aprendizajes causales favorecidos. Es el proceso mediante el cual los organismos son capaces de captar las relaciones entre acontecimientos del medio que los rodea y así adaptar su comportamiento de forma apropiada. Se demuestra que aprenden una causa que produce un efecto, requiere un proceso previo de detención de la relación de covariación existente entre ambos eventos para poder realizar posteriormente una atribución causal en forma de juicio o creencia. La investigación reciente sugiere que en esta dualidad es necesario considerar la participación de varios mecanismos en el proceso de inferencia causal, así como la explicación de la memoria para almacenar los contenidos de aprendizaje resultante, que en el caso del aprendizaje causal serían creencias causales sobre nuestro entorno. Exposición de causas. Es una descripción poco variada de aspectos intencionales sujetos históricos, como escasa o nula consideración del contexto, así como carencia de relaciones claras y explícitas entre estos elementos causales. Todo ello reanudaba en la opinión de mínimos datos e ideas documentadas y poca exposición de argumentos. Aprendizaje causales limitados. El aprendizaje a lo largo de toda la vida se rige como una base sustancial para el crecimiento social y como idea en el que se inspira como grupo comunitario, trascendiendo la idea de que solo se aprende en la escuela. Más bien, se busca crear redes de aprendizaje en las que participen diversas sustancias orientadas a la creación de ciudades, pueblos y regiones del aprendizaje, habitadas por aprendices que inciden directamente en sus procesos de desarrollo. Construcción de relaciones simultáneas. La construcción de relaciones simultáneas se caracteriza por la descripción incompleta y en algunos casos exclusiva de los aspectos estructurales sobre las intenciones curriculares.